de Noticias Monumental. De la tarde con 5 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en el último programa de la semana. Una semana que ha sido particularmente intensa, indudablemente, donde lamentablemente la cola de la crisis económica relacionada con el COVID-19 se ve aún más larga, donde algunos sectores hemos sido críticos de que aún no hay soluciones bancarias, por ejemplo, en un primer momento en el que se pensó que esto podría durar 3 meses. Y además, en una semana en que no se aprobó el presupuesto extraordinario planteado por el gobierno de la República, donde hubo una enorme presión de los diputados de oposición para que el gobierno recortara más gastos en ese presupuesto extraordinario, y una gran presión de Casa Presidencial y de los diputados oficialistas para decirle a los diputados que no estaban de acuerdo que si no aprobaban iban a dejar un montón de gente sin el bono proteger. Durante las últimas horas, desde que anunciamos quiénes nos iban a acompañar hoy en Matices, resulta que, les voy a ser sincero, yo iba a plantear el programa de hoy desde ahí, desde los nuevos casos. Pero igual que en las 2 anteriores ocasiones que nos ha acompañado el presidente de Limas, ustedes no se imaginan la lluvia de preguntas que hay hoy respecto a proteger gente que ya lo recibió, gente que sigue a la espera, y algunos detalles que lo habíamos abordado anteriormente. Así es que hoy vamos a hablar también de esos temas. Y yo voy a saludar a mis invitados de hoy, a doña Yanina Dinarte, que es la ministra de Trabajo. Doña Yanina, muchas gracias por estar conmigo en Matices. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias, Randall. No, muchas gracias por acompañarnos. Y a don Juan Luis Bermúdez también, que es el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente de Limas. Don Juan Luis, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, don Randall, muy contento de estar con usted, con la ministra Dinarte y con toda la audiencia. Yo espero que hoy no tengamos que compartir pantallas, que nos ha pasado las últimas 2 veces, ministro. Pero siempre estamos listos. Ya me imagino, yo ya se ve todas las otras. Se están perdiendo el café de aquí, a mí no me lo han traído, pero estoy ansioso para que próximamente, salud, don Juan Luis. Doña Yanina, ¿usted no? No, yo estaba dispuesta a ir a tomarme el café allá con vos, pero no, aquí no tengo resuelto café, ni agua, ni nada. Disfrutar. Yo sé que usted está dispuesta, me consta. Lo que pasa es que, ¿sabe qué pasó? Porque ya la semana pasada tuvimos invitados aquí. Y entonces Central de Radio me dijo, usted puede seguir trayendo invitados si no hay un pico de casos. Y hubo 86 y volvimos al Zoom, así es que no pasa nada, pero apenas se levanta esto, están invitados ambos, por supuesto. ¿Cómo nos va con gusto, ministra? ¿Cómo nos va con proteger? Hoy es una conversación, cualquiera de los dos puede contestarme que lo tengan a bien, pero ¿cómo nos va con el bono? Que es innegable, es un esfuerzo, el Poder Ejecutivo es un esfuerzo que además está muy bien logrado en el sentido de que rápidamente lograron entregarlo. Pero yo quiero que me entiendan eso, porque los conozco a los dos personalmente, el hecho de que esté bien logrado no le exime de críticas y de una exigencia por parte de algunos sectores, incluso la prensa, para que salga de la mejor manera. Ministro, ¿cómo va el tema de proteger? Bueno, Randall, justo esta semana, a inicios de esta semana, el 8 de junio, se cumplieron 2 meses de que se abrió la plataforma. Una afluencia muy alta de solicitudes.
Estamos hablando de 950,000 solicitudes. Quizás, don Randall, nada más mencionarle, hay como un doble ingreso de sonido hacia nosotros, creo que tiene que ver con la otra cuenta de CDR que nos está generando ahí como un feedback. Ya muteé yo el mío, el de mi computadora. Okay. Creo que ahora sí, ministro. Muchísimas gracias. Sí, le decía, estamos... ¿De dónde venimos? Venimos de 2 meses de una gestión muy intensa en la que, después de aprobada la ley de reducción de jornadas, lanzamos la plataforma el 8 de abril. Casi 1 millón de solicitudes se registran al día de hoy. De ellas se han atendido 533,000. Ese número hay que dimensionarlo claramente. Estamos hablando de un 11% de la población de nuestro país. 11% de la población de nuestro país que ya tiene un primer depósito del bono proteger, y estamos hablando que en esta semana se concretaron 190,000 pagos de segundos depósitos y 170,000 estos días adicionales se están tramitando. Entonces, realmente ha sido un esfuerzo país en el cual ha tenido que confluir la decisión de la Asamblea Legislativa, el trabajo de instituciones como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el IMAS, Hacienda, Banco Central, Caja Costarricense de Seguro Social, y en el cual hoy nos enfrentamos a una situación bastante que vale la pena llamar la atención, que fue la aprobación que hizo ayer del dictamen de rechazo al presupuesto extraordinario el plenario legislativo, y que nos pone en una situación compleja, muy compleja, por un lado con proteger y con otros programas sociales también, pero específicamente con proteger, porque nos deja bajo candado 75,000 millones de colones de utilidades del INSS, que si bien tienen ya un direccionamiento, un fin establecido que es para proteger, se quedan guardados en la caja fuerte hasta una nueva aprobación de la Asamblea Legislativa. Y lo que hay que tener en mente es que tenemos 400,000 personas a las cuales no les hemos resuelto su caso, de ese casi 1 millón que tenemos registrado, y que nuestro plan de trabajo nos decía que teníamos que empezar a atender en estos días. Y ahora no podremos hacerlo hasta que tengamos una aprobación definitiva de un presupuesto extraordinario. Ministro, pues ya me dio los datos, pero necesito anotarlos para argumentar algunas otras preguntas. ¿Me los puede repasar específicamente el dato? Sí, más de 950,000 solicitudes que están registradas en la plataforma. 533,000 de ese total de solicitudes son bonos que ya se han entregado al menos por un depósito. Y estamos hablando que de esos 533,000 hay 190,000 que ya recibieron su segundo depósito del bono proteger, y 170,000 que están en trámite en estos últimos días. Ok, ¿y tenemos plata para? Y tenemos plata para esos 535,000 hasta ahora. Es que mientras no haya recursos adicionales, mientras no se canalice de forma oportuna esos recursos, que, a ver, y ahí voy a plantear algunas cuestiones. Algunos diputados y diputadas han dicho que no nos preocupemos, que la plata tiene un fin ya determinado, pero poco nos sirve que la plata tenga un fin determinado si la mantenemos bajo candado y no se nos autoriza a ejecutar. Claro, yo comprendo eso. Lo que quiero establecer es, de la plata que ya tenemos disponible, o sea, es decir, que está en cuenta, si se puede ejecutar, 530,000 personas, 531,000, ok. Con lo del presupuesto extraordinario, son 731,000, ¿es correcto? Correcto, son 200,000 adicionales que se podrían otorgar con esos recursos. Ok, y aún nos faltan 220,000 para llegar a la totalidad de solicitudes. Es correcto, los números son los adecuados. Ministra, usted hizo con la cabeza que no, pero no sé si es que estaba haciendo la aritmética. Es que no te entendía, ya estaba sumando los 200,000 que cubren con los recursos del INSS. En sencillo, es decir, que al día de hoy hay 402,000 personas que están en espera,
que del todo no han recibido una sola transferencia, y eso creo que es un dato que lo pone muy en sencillo. Llegamos ya a 533,000 prácticamente, pero sí es cierto que nos faltan 402,000 personas, con un factor adicional para poder complementarte la fotografía. Para cada persona que le aprobamos el bono, se vuelve esencial, por supuesto, tener la garantía de que vamos a poder cubrir los 3 meses, porque el decreto establece muy claramente que el beneficio es por 3 meses. El único factor que podría mediar para que la persona no tenga el bono 3 meses es porque, por ejemplo, se dé de baja, porque cambió su situación, o bueno, básicamente que nosotros también identifiquemos que la persona le cambió su situación y ya no le procede el beneficio más. Pero lo que Juan Luis te planteaba me parece que es muy importante rescatarlo, porque aquí hay que recordar que nosotros todas las semanas tenemos que pagar. Entonces, el concepto de que nosotros tenemos un disponible al que podemos recurrir es impreciso, porque en realidad esos recursos tienen nombre y apellido y nosotros vamos haciendo un calendario de cumplimientos. Recordemos que el pago del mes se hace contra mes vencido, ¿verdad? Entonces ya las personas que entraron en el primer grupo, ya se les cumplió su tiempo, se les pagó la semana pasada. A las personas que entraron en el segundo grupo, por ejemplo, se les va a pagar esta semana. Y esa proyección de pagos se tiene bien registrada de tal manera que nosotros podemos ir honrando el segundo o tercer mes de las personas según corresponde. Claro, pero justamente para ser más preciso, permítame ilustrarlo de una mejor manera, ministra. Ok, digamos que hay una plata. Esto no pasa así, por supuesto, pero digamos que hay una plata que está en efectivo ahí a la par del escritorio del ministro para hacer los depósitos de inmediato. Hay otra plata que está en la cuenta del banco, pero que se les perdió no les han dado la tarjeta de débito, entonces aunque está ahí, no la pueden usar. ¿Okay? Y hay otra que no tienen. Esas son las 3 características de las platas. Okay. Con la plata que el ministro tiene ahí a la par, que dice, aquí hay que depositarle a Randall, hay que depositarle a fulano y a sutano, ok. Con esa plata que ya están los 3 meses de 531,000 personas, ¿entendí bien? Lo que tenemos efectivamente es esa cobertura, así es. Ok, la plata que está... Perdón, ministro, dígame. Sí. No, cada vez que nosotros hacemos el primer depósito de 125,000 pesos de un bono proteger a uno de los beneficiarios, dejamos en reserva 250,000. ¿A qué me refiero? Dejamos los 125,000 del segundo mes y en reserva los 125,000 del tercer mes. Es por eso que aunque en las instituciones hayan recursos, tal como lo dice la ministra, esos 250,000 pesos tienen nombre y apellido. Ok, y de la plata que tenemos que tienen el gobierno en el banco, pero que no nos han dado la tarjeta de débito y no la pueden ir a retirar, entonces ahí está, saben que es de ustedes, pero no se puede usar, son los 200,000 usuarios más, que son los que los diputados tienen que darle la tarjeta de débito para que puedan usarlos. Ok. Tal cual. Doña Yanina. Sí, efectivamente, el tema es que esos recursos, esos 75,000 millones permiten cubrir a esa totalidad de personas, a esos 200,000, y efectivamente no podemos disponer de ellos. Nosotros sabemos, y en esto yo pues aprovecho la oportunidad para decirlo, sabemos que los recursos ya fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, igual que con el proyecto de combustibles que fue aprobado. Esos son recursos que en principio llegarán en algún momento, pero ¿dónde está el dilema en esto? Que aunque sabemos que los recursos existen, nosotros no podríamos seguir colocando bonos porque no sabemos cuándo van a llegar los recursos, y dependiendo además de cuándo lleguen los recursos, también podría pasarnos que se sigue generando, por ejemplo, una colocación a un punto donde después simple y sencillamente no lleguen los recursos para poder cubrir las necesidades de las nuevas personas que se van sumando. Entonces, como todo el tiempo estamos haciendo pagos, nosotros tenemos que llevar un muy adecuado control financiero de todos los recursos que tenemos y sabemos también de los que van a ingresar. También tenemos otras necesidades, por supuesto, porque claramente estamos hablando de una cantidad bastante grande de personas que han hecho su gestión y que están a la espera de una aprobación, pero claramente lo primero es resolver lo que ya nos autorizaron en primera instancia y que ahora tienen que liberarnos. Claro, pero entonces
hay 3 olas diferentes de beneficiarios. Están los beneficiarios que ya recibieron la plata, el primer y el segundo pago, o cualquiera, pero que ya lo recibieron y tienen su plata resguardada durante 3 meses. Está el segundo grupo de usuarios que ya está en el sistema, ya se hizo el estudio, pero que no se les ha logrado depositar porque estamos a la espera del dinero, ¿ok? Y hay un tercer grupo de usuarios que ya hicieron la solicitud, están en estudio, pero que no tenemos plata para depositarles. Que todavía exactamente no hay contenido presupuestario, efectivamente. Ok, a ese segundo grupo, al que ya se hizo el estudio y no se ha depositado porque no está disponible aún el dinero a través de esta tarjeta de crédito, de débito imaginaria, a esas personas ya se les notificó que sus estudios están aprobados. No, Randall. No, nosotros no hemos hecho, gracias. Nosotros no hemos hecho la notificación a estas personas, básicamente porque si bien tienen las validaciones y tienen las verificaciones de la información que aportaron, nosotros no podemos convertirlos en acreedores del derecho hasta que no tengamos los recursos disponibles. Entonces, estas personas en este momento no saben, digamos que hay un grupo en espera, pero todavía no se les ha notificado que ya tienen el bono aprobado. Claramente tenemos una cantidad bastante importante de personas que ya estarían listas, que es solamente que se liberen los recursos para que podamos seguir avanzando y se pueda hacer la colocación de los mismos, porque acordemos que aquí son varias etapas. La que todos sabemos, hay un ingreso, se le notifica que está estudiándose su caso, después pasa por las verificaciones y validaciones, después viene el ejercicio de priorización y finalmente, cuando el recurso está disponible, se puede hacer la gestión de la planilla. ¿Por qué no se puede hacer gestión de planilla? Que es donde se activa ya después el proceso de la notificación. Bueno, precisamente porque lo que nos faltan son los recursos para poder entonces pasar a la siguiente etapa. Incluso es importante, Randall, recordarlo. Hemos tenido situaciones que fue uno de los eventos que tuvimos al principio, de que hubo personas que, por ejemplo, se les notificó, su bono fue aprobado y ya lo tiene depositado, y cuando las personas fueron a revisar, sucede que entre esa notificación y que ellos fueron al banco, no se encontraron el dinero. Y entonces, al día de hoy, tenemos casi 3,000 personas que por distintas razones les rebotó su depósito. Entonces hay personas, imagínense qué importante esto, porque estamos hablando de gente que realmente lo necesita, porque incluso han entrado en los grupos de priorización y cuando llegamos a ponerle el dinero en su cuenta, simple y sencillamente la persona no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque tenía la cuenta mala, o sea, estaba inactiva, porque la cuenta estaba vinculada a una tarjeta de crédito, porque estaba vinculada a una cuenta en dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas se alertaron muchísimo porque decían, me avisaron que me depositaron y no la tengo. Y lo cierto era que tenía que ver con un problema en esa etapa de la autogestión. Entonces, parte de las lecciones aprendidas también va por ahí, sobre la etapa en que se hace la notificación para informarle a las personas cuando se concreta su pago. Y además tiene, entiendo, ministra, un efecto jurídico. Es decir, si usted le notifica a una persona, le está generando derecho. Y ese derecho es demandable. Randall, eso que estás diciendo es muy importante y gracias por traerlo a colación, que yo lo dejé pasar. Correctamente, una notificación genera derecho y yo no puedo generar un derecho si no tengo el recurso disponible. Y esto es realmente muy importante para efectos del control que nosotros tenemos que hacer. Y yo también aprovecho el espacio para decir, contrario a todo lo que se ha dicho, nosotros hemos sido absolutamente diligentes en términos de los controles que nosotros mismos nos hemos puesto y la disposición que hemos tenido a que nos supervisen, porque creemos que esto no solo es un programa que tiene la virtud de que le lleva alivio a las personas, sino que entendemos perfectamente la rigurosidad con la que hay que manejar los fondos públicos, la necesidad de información y transparencia que tiene la sociedad costarricense, y por eso nosotros hemos procurado ir adelante. Entonces, hemos también tomado las decisiones de forma oportuna para que los instrumentos que tenemos pues nos amparen para poder tomar decisiones con claridad que no vaya a generarle ni un derecho a una persona que no podamos atender o, por ejemplo, una obligación al Estado que no va a poder asumir. Entonces, a veces se dice, bueno, es que ellos tienen la plata ahí guardada.
si nosotros hacemos esto, ya yo pongo ahí sí en peligro, por ejemplo, las transferencias de otras personas a las que yo les dije que tenían un derecho garantizado. Entonces, ese es un riesgo que no solo es jurídico, sino que también es un riesgo operativo que es muy grande y por lo cual yo creo que se vuelve realmente trascendental que podamos tener la disposición de los recursos que ya están previstos. Y yo lo digo así, además, yo creo que no hay una discrepancia, interpreto, y también por lo que la información que hemos recibido de los diputados, pues que hay un ánimo de, por supuesto, seguir apoyando el bono proteger. Aquí el tema pasa por los tiempos, ¿verdad? Pasa por el tiempo de cuánto dura un proceso de aprobación de un presupuesto y bajo la consideración que nosotros desde el lunes ya no tenemos más recursos para colocar nuevos bonos. Y si bien, como dice Juan Luis, vamos a pagar segundo mes, pues es otra vez en la lógica de que claramente esos recursos pues están acreditados para otra persona. Pero doña Silvia Hernández, la presidenta de la comisión, se comprometió aquí hace 2 días, el miércoles, se comprometió con Laura Guido, por cierto, la diputada del PAC, y dijo en 6 días, y entiendo que 6 días, cuando uno tiene hambre, tiene que pagar la casa y le están cortando la luz, son 6 eternidades, pero también entiendo que es un tiempo mucho menor que el que normalmente se utilizaría para presupuestar, pero además... Claro. Pero además la estrategia que están utilizando de solo mandar ese monto lo hace muchísimo más viable. Es decir, el diputado que se levante a decir que no, acabó su vida política. Claro, pero es que ahí hay un elemento previo, perdón, ministro, estamos conversando todos. Que me estoy colando en el sentido más popular de la referencia. Vamos a ver, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Por eso insisto, yo creo que aquí no hay un conflicto de la lógica de que todos estén de acuerdo con avanzar en apoyar y dar los recursos para proteger. Incluso yo sé que tampoco es que los cuestionamientos sean sobre la colocación. Fuimos a jefes de fracción y los diputados y las diputadas conocieron lo que estamos haciendo en detalle, conocieron la plataforma por dentro y yo creo que los cuestionamientos no son sobre la operativa ni siquiera de proteger, pues por supuesto siempre habrá oportunidad de mejora, pero aquí el dilema que planteamos nosotros es el tiempo precisamente, porque en este presupuesto extraordinario que se rechazó, se tenía la posibilidad, incluso por procedimiento, de excluir lo que ellos consideraban que no era suficiente o que no debía aprobarse en este presupuesto. Y eso significaba que con ese presupuesto que ya estaba en la mesa, ellos excluyeran una parte y siguieran con la aprobación de proteger y con la aprobación de los recursos de la caja. Si esa decisión se hubiera tomado, no era necesario ni archivar el expediente ni esperar aún más 6 días más. Y esto es lo importante, porque nosotros lo vivimos todos los días. Tal vez las personas piensan que nosotros no estamos conscientes del dolor que está pasando la sociedad costarricense en este momento, pero nosotros claramente no solo sufrimos frente a esta necesidad porque realmente queremos dar una respuesta cada vez más rápida y llegar oportunamente a la gente que más lo necesita, sino que claramente también entendemos que hay que buscar los mecanismos para hacerlo más eficaces posibles. Entonces, nuestra invitación a la Asamblea no era buscando pelear con la Asamblea, era diciendo, hay una alternativa, por favor ayúdennos con esa alternativa que es rápida, que es inmediata, y así la gente no va a tener que esperar, porque además acordémonos que no es solo que apruebe el presupuesto, es que después tiene que mandarse a publicar la ley de presupuesto, y después tiene que ahora sí abrirse el candado que dice el ministro, y una vez que pasa eso, tiene que pasar a las instituciones y nosotros hacer el proceso. Entonces, no es que el día que se aprueba la ley, ya tenemos los pagos resueltos, sino que tienen un proceso que, si bien de nuestra parte procura hacer lo más rápido posible, sí es cierto que son más días en la sumatoria para quien tiene necesidad de alimentarse y necesidad de cubrir necesidades que tienen las necesidades insatisfechas porque no tienen los ingresos a razón de su afectación laboral. Don Randall, en esa misma línea, esa oportunidad de contar con esos 6 días habrá que aprovecharla, pero aquí no era necesario un plan C. Había un plan A, que era aprobar el presupuesto tal cual estaba, con los recursos para proteger, con los recursos para la caja y con un recorte de 62 mil millones de pesos, que hubiese sido en los intereses o en otro tipo de gastos, al fin y al cabo 62 mil millones de pesos no se los brinca nadie fácilmente, pero lo cierto es
que si se decide entonces descartar el presupuesto tal y como lo presentó el ministro de Hacienda, a pesar incluso de que había un compromiso de la semana pasada en Comisión de Hacendarios de llevar un tercer presupuesto extraordinario con un paquete de recortes más amplio, la opción que quedaba era esa, aprobar parcialmente el presupuesto extraordinario y no hubiésemos requerido entonces de 6 días adicionales de presentar una segunda versión del presupuesto, y se desaprovechó eso. Y yo quiero decir que ahí no pierde el gobierno, ahí en realidad, desgraciadamente, quienes pierden son las gentes a las que dicen, mira qué raro, yo llené la solicitud cuando estaban en 500,000 solicitudes apenas presentadas, hace un mes me han dicho que está en análisis y todavía no me contestan. Y es gente que sabemos que efectivamente califica y a la cual hoy no le podemos decir, mire, sí nos comprometemos a pagarle 3 meses porque la plata no entra. Claro, yo entiendo eso y entiendo que no es resorte directamente de ustedes, pero el otro día en el debate que tuve entre Laura Guido y doña Silvia Hernández, y además por el proceso de reporteo que hice para preparar la entrevista, y me parece muy coherente lo que ustedes están diciendo esta tarde, digamos, de que hubiera sido una salida muy válida. Por ejemplo, entre la votación se me fue la palabra, del dictamen, entre la votación del dictamen en comisión y el paso al plenario, por ejemplo, en esas primeras 36 horas, nadie de gobierno llamó a la presidenta de la comisión, por ejemplo, es decir, si hubo intercambio de llamadas, me consta, entre diputados de diferentes partidos políticos, pero yo incluso se lo pregunté directamente a doña Silvia, ¿alguien la llamó para decir, ve, ¿cómo arreglamos esto? Hagan tal cosa. Doña Yanina acaba de hacer caras, y yo necesito que me diga qué fue lo que pensó, porque doña Silvia aquí al aire me dijo que nadie la había llamado hasta la conversación que tuvo con Laura Guido en vivo. Doña Yanina, revélenos, por favor. Muchas gracias. Pues yo creo que aquí es importante decirlo, en la misma comisión, minutos antes que se rechazara el presupuesto en la comisión, yo llamé no solo a la diputada presidenta de la comisión, sino que traté de contactarme con varios diputados, porque también es cierto, este proceso se hizo, no se nos llamó a audiencia o a comparecer como se hizo en el presupuesto extraordinario anterior. Entendíamos que no había ninguna objeción hasta el momento con respecto a los recursos que se tenían previstos, no se nos hizo tampoco ninguna alerta, fue hasta en ese momento cuando las intervenciones empezaron a poner en cuestionamiento la posibilidad de aprobar el presupuesto, que yo empecé a hacer llamadas y a mandar mensajes, nos pusimos a las órdenes para ir a reunirnos, para poder aportar la información. Pasaron cosas que yo debo decir que sí me sorprendieron, porque de inmediato las acusaciones fueron como que, por ejemplo, yo no había presentado el informe de los 15 días y que estaba incumpliendo la ley. Randall, es importante aclararle a la ciudadanía, en ninguna parte, ninguna norma establece que yo tengo una obligación de presentar un informe en 15 días. Nosotros en el decreto ejecutivo incorporamos por decisión propia que íbamos a rendir cuentas todos los meses sobre el avance de Proteger. Presentamos el informe de Proteger, nosotros hacemos corte al 8 del mes para poder no solo tener un corte fijo, digamos mensual, sino que después tomamos unos 2 o 3 días para poder preparar el informe con contenido y el análisis de los resultados. Enviamos ese informe a la Asamblea Legislativa, lo enviamos a la Defensoría, a la Contraloría, fuimos a jefes de fracción, rendimos cuentas, les llevamos la presentación y por supuesto además les enviamos el documento. El documento está en la página web de los ministerios. Hemos estado totalmente siempre a disposición y de repente nos dicen, bueno, no nos dicen en medios que nosotros estamos incumpliendo los plazos de ley, y claramente esto se ha posicionado que la ministra incumple la ley y que algo está oscuro en el manejo de Proteger, y eso no es correcto. Aparte de la imposición que nos hicimos nosotros de este informe, la ley de presupuesto le da la instrucción a las auditorías de que tienen que velar mensualmente por la ejecución de los recursos, e igualmente faculta a la Contraloría General de la República a poder pedir cuentas y poder pedir información sobre lo que se está ejecutando. En el crédito correspondiente a la CAF, ahí también se plantea un tema de la Contraloría y se plantean otros informes.
El Ministerio de Hacienda sí tiene una responsabilidad de presentar informes de ejecución de los recursos, esos sí son quincenales, pero no tienen eso que ver estrictamente ni con el Ministerio de Trabajo, ni con el IMAS, ni tampoco con Proteger. A nosotros, pues por supuesto que más bien nosotros nos hemos puesto a disposición. Juan Luis, incluso la mañana siguiente, antes de la aprobación, antes del rechazo y archivo del expediente, Juan Luis fue a la Asamblea Legislativa a reunirse con los diputados y las diputadas. Creo que la asistencia fue bastante escasa, y yo no pude acompañarlo porque tenía consejos ministros de la región de Centroamérica, pero es la única razón porque realmente siempre hemos estado a disposición. No solo estamos a una llamada, sino que estamos a una distancia muy corta, porque la anuencia nuestra ha sido absoluta, siempre de rendir cuentas, de conversar, de explicar, y por supuesto también de trabajar en conjuntos, porque Proteger no es un programa del gobierno, Proteger es un programa de este país que en estas circunstancias realmente requiere de soluciones y de alivio. Randall, yo quisiera puntualizar 4 cositas muy rápidamente. Es que aquí han existido 4 argumentos sobre la mesa y tienen que ver con que la plata estaba engavetada. No, la plata no estaba engavetada. La plata corresponde a recursos que tienen las instituciones para segundos y terceros pagos. Eso está claro. Dijeron, no se presentaron informes. Al contrario, el informe se presentó al cumplir un mes. Hace 2 semanas, en reunión de jefes de fracción, la ministra y yo estuvimos allí rindiendo cuentas. Que los recortes eran insuficientes. El ministro de Hacienda, días antes, en Comisión de Hacendarios, comprometió su palabra, empeñó el nombre del gobierno de decir, vamos a traer un nuevo grupo de recortes que permita a ustedes darse por satisfechos con el esfuerzo que estamos haciendo para equilibrar y balancear las finanzas públicas. Y el cuarto argumento, de que no había salida en la comisión, que era una aprobación parcial, pero incluso después de que se rechaza el dictamen del presupuesto en comisión, incluso antes de pasar a plenario, también había una salida, y la salida era rechazar ese informe de mayoría y aprobar el informe de minoría, incluso mocionando sobre para dejar por fuera, si querían, la parte de los recortes y garantizarle la plata a Proteger y a la Caja, y eso no se logró. Claro, vamos a ver, ya no pasó la aprobación parcial, ya eso no pasó. Lo viable hoy es este otro tema, pero les agradezco que hayan sido tan tajantes en cuanto a su punto de vista y a su versión de lo que pasó, porque han ido uno a uno refutando algunos argumentos que habían brindado los diputados, porque por ejemplo, cuando uno dice es que el IMAS tenía la plata engavetada, ciertamente la tiene engavetada, pero ahí tiene el nombre donde dice engavetada para Randall Rivera el otro mes, engavetada para Yanina Dinarte el otro mes, engavetada para Juan Luis Bermúdez el otro mes. Es decir, por eso es que hice, y sé que a veces podría parecer muy burdo, pero por eso fue que intenté hacer de ejemplificar esto con la plata que uno tiene disponible, la que tiene en un cajero sin tarjeta de crédito y la que no tiene. Pero si nos vamos a futuro, hay algo que a mí me preocupa un montón, y es la discusión se ha centrado en las 200,000 personas que están esperando el recurso, pero hay 402,000 personas a la espera, y si Pitágoras no miente, hay más de 200,000 personas de donde yo no sé de dónde van a sacar. Así es que mi pregunta obvia es, ¿de dónde van a sacar? Sí, bueno, primero que todo no solo estamos efectivamente a la espera de los recursos del INSS, sino que también está por enviarse el presupuesto de los recursos correspondientes a los primeros 2 meses de la ley de combustibles. ¿Por qué no se envió en este primer presupuesto? Bueno, por una razón muy sencilla, el corte se hace bimensual y al momento en que se había mandado el presupuesto, pues claramente todavía estaban en el proceso de la contabilización y todos los procesos que tienen que hacerse operativamente, así que pues ya nosotros hicimos la solicitud de Hacienda para que puedan también programar el envío de ese presupuesto a la Asamblea Legislativa.
Recordemos que aquí esto, al hacerse una estimación bimensual, pues los recursos no entran todos los meses, sino que tenemos que ir esperando que esos recursos vayan ingresando. En algún momento, pues las estimaciones han rondado más o menos los 30,000 millones, si mal no recuerdo. Para este primer corte de los 2 primeros meses, estamos hablando de casi 9,000 millones que serían los que estarían ingresando una vez que se manden a la Asamblea Legislativa. Nosotros sí, como parte, digamos, del proceso de planificación, hemos ido haciendo las gestiones también para que se vayan habilitando los recursos, pero también, por supuesto, entendiendo que todavía hay un grupo de personas que no están cubiertas con estos recursos, pues claramente hemos venido haciendo las conversaciones y haciendo la identificación de los potenciales recursos que podrían sumarse para atender las solicitudes que todavía nos falten por cubrir. En eso hemos tenido un diálogo muy cercano con el Consejo Económico. Tanto el ministro Bermúdez como yo pues mantenemos ese ejercicio, digamos, de trabajar en la identificación con el Consejo de las nuevas fuentes de financiamiento, porque claramente entendemos que hay una gran necesidad y parte del trabajo pasa por poner, digamos, ese ejercicio también de búsqueda de recursos. Recordarán que cuando nosotros fuimos a la Asamblea Legislativa o cuando comparecimos ante la comisión en la primera etapa del presupuesto extraordinario, más bien del primer extraordinario, también planteamos, por ejemplo, en aquel momento los dineros de pagar, ¿verdad? Y hicimos una proyección de varias fuentes posibles y, por supuesto, es parte de lo que todavía está en la mesa. Ministra, pero entiendo la explicación que me ha dado, pero si lo puedo simplificar, no sabemos de dónde aún. Don Randall, le complemento a la ministra, tal vez. Adelante, ministro. Aquí nos hacemos pases de cámara a cámara, pero básicamente... Ya me di cuenta, pero vamos 2 contra 1, pero ahí no importa. Todos jugamos por el país. 75,000 millones de LINS, más 30,000 millones de combustibles, todos pendientes de ingresar, nos permitirían cubrir de esos 400,000 solicitudes pendientes, un total aproximado de 280,000. Para los 120,000 adicionales, efectivamente, estamos, como lo hemos hecho anteriormente. Recuerde usted que nosotros arrancamos con proteger con 4,000 millones que habíamos raspado en la olla del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces, con el compromiso del Consejo Económico y obviamente las coordinaciones que corresponden, estaremos buscando los recursos, y si hay que llevarlos a la Asamblea Legislativa, como será muy probable, hacemos también el llamado a los diputados y diputadas de que necesitaremos nuevamente de su apoyo. Esto no lo saca una sola institución sola, ni un solo poder de la República. Necesitamos que nos sumemos alrededor de las necesidades de la gente. Ok, no es el caso de ustedes dos, es el caso de otras partes del gobierno, y entonces a veces tiran para diferente lugar y uno no haya a quién hacerle caso, porque realmente es complejo, sino que lo diga el exministro de Hacienda. Ayer a Noticias Repretel, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, les dijo esto. De hecho, voy a improvisar de la manera más burda, voy a acercar mi teléfono al micrófono, a ver si lo logramos escuchar. El gobierno de la República tiene que considerar muy seriamente la posibilidad de cerrar la plataforma ya, porque nosotros no podemos seguir creando expectativas para la gente que está necesitando esta ayuda si no hay una respuesta adecuada de parte de quien asigna los recursos públicos. ¿Están valorando cerrar el bono protegido, Marcelo? La plataforma, no demos una noticia que no es la correcta. Tiene que tomarse una decisión sobre si vamos a seguir recibiendo solicitudes. Nuevas solicitudes. Los que ya están asegurados. Ok. Hay 3 cosas evidentes en estas declaraciones. Una, que el ministro de la Presidencia necesita una asesoría en comunicación. Segundo, que lo está utilizando también como una estrategia claramente de presión política que es legítima. Y tercero, que tienen la idea de que si no hay más plata, cierran la plataforma. Don Randall, aquí hay que entender que el bono proteger nace como un beneficio temporal en el marco de la emergencia. Esto quiere decir que no nace con la idea de ser
un programa permanente de la oferta de protección social del país. Y que también, y ahí sí puedo decir, el espíritu de responsabilidad del gobierno tiene que ser tal cual, en el sentido de garantizar, sí, a las personas que tienen en este momento una afectación, la suficiencia de recursos para ser atendidas. Estamos hablando de esas 400,000 personas que no lo han recibido, pero también tener claridad de que hay una restricción de recursos que el país puede direccionar a los programas en medio de esta emergencia. Y entonces, ¿qué es lo que sí nos corresponde y hemos hecho desde el primer momento? Ir midiendo el impacto de las medidas sanitarias en el mercado laboral, ir viendo cuál es la afectación y a partir de ahí definir cómo vamos avanzando en el otorgamiento de los bonos. Y sin duda, en este momento vamos llegando a un nivel de población donde se nos vuelve imperioso hacer un análisis de, en realidad, si proteger debería incluso evolucionar. Debería evolucionar a otro tipo de servicios, de los cuales yo no quiero adelantar lo que hemos puesto sobre la mesa. Podríamos. Tal vez la ministra nos adelanta un poquito, pero lo cierto es que tiene que evolucionar porque el mercado laboral también lo está haciendo. Claro. Se empiezan a reactivar algunas actividades, temas como la capacitación que se requiere para la nueva normalidad, temas como la intermediación, pasan a ser parte de una agenda que debemos impulsar y no solo los subsidios, porque sabemos que no son suficientes. Claro, y hoy sabemos, digamos, cuando empezó a proteger, yo sé que todos teníamos la esperanza de que nos aguantara suficiente tiempo para que saliéramos a flote. Pero bueno, este es el último mes para los que recibieron el primer depósito. Sí, este es el último mes. Para los que recibieron el primer depósito, bueno, el otro mes, es el otro mes. Okay. El otro mes será el último y el otro mes no va a estar esto corregido, por supuesto. Entonces, entiendo, ojo que yo al inicio les dije, yo no quiero minimizar el enorme esfuerzo que han hecho. No quiero minimizar el gran logro que significa proteger. Simplemente lo que quiero es ajustarlo a la realidad de las cosas, porque hay un montón de gente desesperada. Hay 402,000 personas desesperadas metiéndose cada 5 minutos a la plataforma para ver el estatus de su expediente. Y lo entiendo muy claramente. Entonces, hay varias cosas sobre la mesa para darle a esos 200,000 sobre los que todavía no tenemos recursos. Pero nos podemos comprometer como país a que lo vamos a conseguir para esos 200,000 extras, o no podemos animarnos aún a hacerlo. Sí, por supuesto que sí. Nuestro compromiso ha sido totalmente en la línea de poder atender a las personas que tienen esa afectación laboral. Yo creo que hay que recordar un poco incluso cómo empezó esto. Cuando lanzamos la plataforma, recordemos que fue una cantidad enorme de personas que se acercó incluso con el temor de si esto era una ventana que se abría muy pequeñita en el tiempo. Las preguntas de todos los días eran: ¿y hasta cuándo va a estar abierta la plataforma? ¿Y hasta cuándo va a estar abierta la plataforma? Y el temor de la gente era que si no entraba en los primeros días, no sabían si íbamos a tener abierto 1 semana, 2 semanas, 3 semanas o cuánto tiempo. Entonces hay muchas discusiones que están puestas en la mesa. Hay una discusión, o más bien muchas reflexiones que tenemos que compartir. Una es primero de que efectivamente hay que garantizarle a los que ya tienen su bono aprobado que sus 3 meses le van a llegar. Lo segundo es que las personas que lo necesitan y que están dentro de la plataforma efectivamente lleguen a ser beneficiarios del bono. Aquí también aprovecho a hacer un paréntesis, porque hay gente que su gran temor es que ya estamos en junio, y que entonces si no les ha llegado, ya ahora solo le va a tocar un mes. Eso no es correcto. Desde el momento en el que se le hace el primer depósito a la persona, empiezan a correr sus 3 meses. Esto quiere decir que habrá personas que probablemente todavía hasta el mes de septiembre estarán siendo cubiertos por proteger. Entonces ya ahí hablamos básicamente de 2 variables. La tercera variable tiene que ver con hasta dónde podemos llegar. ¿Cuál es el tamaño de esa ventana que ya no fue de 1 mes y que ya no fue de 2 meses? La semana pasada, creo que sí, esta semana cumplimos los 2 meses desde que se abrió la plataforma. Entonces, por supuesto que también hay toda una reflexión que es entendible que surja sobre qué pasa
con esa ventana que fue abierta para atender las solicitudes de las personas. Y el cuarto aspecto que me parece que es importante también poner en la mesa tiene que ver con la dinámica de lo que va a pasar en nuestro país en términos del mercado laboral. ¿Por qué? Porque claramente, por un lado, hay que decirlo, vemos una curva que se ha estabilizado, que es bastante positivo en términos de las solicitudes que recibimos. También, por supuesto, hemos venido tomando decisiones como país para que se vayan retomando algunas operaciones de las actividades económicas, y eso también es muy valioso, con los esfuerzos desde los protocolos, las guías y todo, por supuesto, las medidas de apertura como tal. Y claramente también hay una realidad que empieza a acontecer, que eso por supuesto que es el ideal de todo, es que algunos negocios ya empiezan a volver a la normalidad. Incluso hay personas que ya no van a requerir, por ejemplo, de la extensión de la aplicación de jornadas reducidas, o personas que ya no van a requerir de la aplicación de suspensión de contratos, y entonces sí, sabemos que la recuperación plena del empleo no es rápida, ¿verdad? Requiere un tiempo. Eso es importante, porque yo creo que eso, hay claridad no solo en Costa Rica, sino en el mundo, de que la recuperación, pues, a plena actividad, pues llevará algún tiempo, pero sí es cierto que en esta etapa transicional ya empezamos a ver actividades que empiezan a tener una recuperación. Y entonces termino tal vez con el quinto, que tiene que ver con la disponibilidad de recursos, ¿verdad? Entonces tenemos que poner esas 5 dimensiones en la mesa para que se puedan tomar decisiones. Nosotros hemos venido en ejercicios permanentes, no solo de analizar el tema de los recursos, de analizar la situación en el mercado de trabajo, de analizar el tema en la dimensión económica como tal, y por supuesto que entendemos que hay que tomar decisiones. Cuando Juan Luis adelantaba ahora, ¿qué va a pasar con proteger? Bueno, creo que es importante esta etapa y ese espacio también de la valoración de opciones que se pueden llegar a poner a disposición de las personas, precisamente para acompañar el objetivo más grande que hay en esto, y el objetivo es que la gente pueda volver a tener una vinculación al mercado de trabajo, que pueda volver a generar sus propios ingresos. ¿Por qué? Porque claramente esa tiene que ser la aspiración que nos tiene que motivar a todos. Claramente tenemos que hacer una apuesta, no para que se nos quede la gente en la política social, sino que la gente pase a la capacidad de autogenerar sus propios ingresos. Y yo creo que en eso vamos a coincidir todos. Aquí la ilusión es que la gente pueda recuperar su autonomía económica, porque además sabemos que los 125,000 colones, si bien son un alivio, pues tampoco van a poder resolver todas las necesidades que los hogares tienen. Entonces, para nosotros es un gran compromiso y una gran responsabilidad la administración de este programa, y ciertamente pues yo entiendo el planteamiento que ha externado el ministro, porque claramente en algún momento esa discusión tendrá que cerrarse, en el sentido de que efectivamente la recepción de solicitudes pues tendrá que tener un límite en algún momento. Claro, yo entiendo por eso que usted no me va a dar la exclusiva de cuáles son las opciones que están sobre la mesa, pero permítame hacerle 2 preguntas directas, ministra. ¿Se podría extender proteger más de 3 meses? ¿El beneficio, te referís a seguir recibiendo solicitudes o que se extienda más de 3 meses por persona? Más de 3 meses por persona, que digamos, se aprobó por 3 meses, pero les vamos a depositar un cuarto pago, por ejemplo. ¿Esa posibilidad existe? Es parte de lo que estamos considerando en este momento. Existe la posibilidad de ayudar a los patronos diciéndoles, si usted contrata a Randall, que tiene el contrato suspendido, si usted recontrata a Randall, en los primeros 2 meses nosotros le seguimos dando los 120 y usted le da 2/3 partes del salario. ¿Esa posibilidad existe? Es una muy bonita propuesta. ¿No existía? Es parte de los escenarios que también hemos venido analizando. Lo que pasa es que en todos estos escenarios hay muchas variables que entran en juego. No solo el tema de la disponibilidad de los recursos, sino que también entran otras variables, por ejemplo, de cuál es la capacidad de adaptación que se requiere en el sistema, de los procesos. Por ejemplo, hay temas que van desde la consideración que hoy estamos frente a una transferencia monetaria no condicionada, ¿verdad?, concebida como un subsidio de desempleo, y que transitarlo a otra modalidad como este segundo caso que planteaba ya significa
reconceptualizar hacia un subsidio, por ejemplo, salarial. Claro. Entonces ya ahí estamos hablando de cambios estructurales en la propuesta, pero no están fuera de la mesa, eso es importante decirlo. Nosotros claramente hemos tenido que hacer ejercicios analizando muchísimas alternativas y claramente también explorando la capacidad que tenemos en el Estado, entendiendo que el Estado percibe cada vez menos recursos, precisamente porque la actividad económica ha sido golpeada, pero también entendiendo la situación fiscal en la que hemos estado. Claro, de hecho, ministra, se lo planteé si ya existía, o sea, si ya estaban desarrollándole, sino para registrarlo yo como marca, entonces, ante el registro Randall, nacional. Ministro, adelante. Quizás lo que yo quisiera que quede muy claro es que la decisión de cuándo y cómo se transforme proteger, qué vaya a pasar con proteger, no es una decisión en la cual el revanchismo político vaya a estar en la mesa. Eso claramente queremos dejarlo. No podemos nosotros permitir jamás que pueda utilizarse a la población en este momento como moneda de cambio para una negociación, por ejemplo, de los presupuestos que tengan que venir a la Asamblea Legislativa. Aquí no es de que yo agarré la bola y me llevé la plataforma y ya nadie puede jugar. No, aquí las decisiones tienen que ver todavía con un panorama muchísimo más amplio. Me refiero a lo que decía la ministra. Las fuentes de ingresos del Estado se han reducido. Al mismo tiempo vemos la necesidad de recortar los programas sociales en términos generales que generan protección y contención para garantizar el bienestar de las familias en esta situación se han visto afectados. ¿Cómo podemos fortalecerlos en caso de que haya que hacer una transformación de proteger? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuáles instituciones sí y cuáles más bien tienen que apretarse la faja? Es una discusión que tenemos en este momento abierta claramente con la ministra de Planificación, el ministro de Hacienda y el resto del gobierno. Ok, permítanme ir a una etapa más operativa del programa. Y en específico, la última vez que lo entrevisté, ministro, creo que hará hace unos 22 días, si no me falla la memoria, mi pregunta era, ¿cuándo es el segundo depósito? Y entonces usted fue muy tajante, me dijo, Randall, un mes exacto después del primero, más o menos 2 días. Está bien, eso nos da una semana. Aquí hay un montón. Al final fue más o menos 8 días. Exactamente, al final fue más o menos 8 días. Esa era la pregunta, porque hay gente que el primer depósito fue el 8 de mayo y que hoy es 12 de junio y están furiosos porque no les han depositado. ¿Cuál es realmente el lapso de depósito? Sí. Sí, básicamente el que acabo de mencionar. Hemos en general, dependiendo incluso de lo que te decía, si el depósito había sido fin de semana, hemos estado realizando los depósitos con hasta 8 días después de ese primer mes. Y tiene que ver un poco también con el flujo de pagos, la dinámica de verificaciones que hay que hacer en las plataformas de manera previa, el volumen que estamos manejando. Ya estamos manejando la planilla más grande del Estado, Randall, y eso tiene sus complejidades no solo para las instituciones que estamos al frente de la ejecución, sino para las que tienen que tramitar los pagos, para la apertura de las cuentas bancarias en el caso de las nuevas, pero básicamente ese es el plazo. Bueno, mientras no se les vayan a huelga, todo bien. Pero nada más contarte, por ejemplo, Randall, las personas que se les venció su bono esta semana, efectivamente ya están, digamos, en proceso de integración de las planillas para tratar de pagar probablemente el lunes, porque básicamente es de las cosas más sorprendentes que nos ha tocado enfrentar. Realmente proteger nos ha implicado una transformación, para empezar, que sea una plataforma virtual que no existía y que tiene la capacidad hoy de tener registradas a casi 1 millón de personas y generar las validaciones permanentes que se requieren para poder, digamos, hacer las planillas y demás, pues también ha llevado a que la institucionalidad pues tenga que vivir algún nivel de lo que yo llamo estrés institucional. ¿Y por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, para nosotros hacer pagos de planillas tenemos que activar los sistemas que tiene el Estado, que son los ordinarios, ¿verdad? Y entonces hay que empezar a subir las planillas, se suben los grupos, hay que tener mucho control de la información para que no se pierda, para que no haya errores, y entonces eso es lo que hace que podamos tener un atraso. Digamos, en este momento todavía, digamos, estamos como, solo tenemos casos que estén atrasados por 4 días. Eso quiere decir que de aquí
al lunes van a estar pagados, pero efectivamente esos dineros, porque también un poco la confusión que se puede haber generado con esto del presupuesto es que la gente tal vez sienta que no se le va a poder pagar porque su plata no está reservada, y más bien todo lo contrario, su plata está reservada y su pago le va a llegar. Si ya se le venció esta semana, llega el lunes. Entiendo eso, su plata está lista. Ok, yo lo conversé también, podría sonar un poco repetitivo, pero me he encontrado más casos durante los últimos días. Yo se lo planteé al ministro en la última entrevista. A mí me parece, se los digo con todo respeto desde mi opinión, que ha habido una falla en la priorización de los depósitos. ¿En qué sentido? Yo no podría asegurar, excepto los casos que ustedes ya averiguaron, cuando alguna persona ha recibido dinero sin cumplir con los requisitos. Es decir, de todos los casos que hablo, se cumplió con los requisitos. Una persona o se le rebajó el salario y la jornada, o se le suspendió el contrato, o se quedó sin trabajo, o es trabajador informal afectado por COVID, afectado económicamente por los efectos del COVID, o es trabajador independiente y se le vio afectado por COVID. Ok, todos esos casos, todos esos requisitos se cumplen, pero hay una diferencia enorme entre alguien que gane, les voy a poner un ejemplo extremo, 3 millones de colones, que se les haya rebajado un cuarto de jornada, que hoy esté recibiendo 2.400.000 colones más o menos, ok, y que pida el bono proteger, está legitimado para pedirlo. Hay una reducción de jornada y una reducción de salario producto del COVID-19. Cumple y le pueden depositar los 62.500 colones. Y hay casos así que todos conocemos. Y hay otras personas que tenían un ingreso de 200, 300.000 colones, han bajado a cero, y aquellos, al primer ejemplo, se les depositó más rápido. A eso llamo yo un error de priorización, entendiendo que legalmente los dos cumplen el requisito. ¿No era mejor haber puesto un techo de decir, cualquier persona que quede con un salario líquido superior, por ejemplo, a $500,000 de colones, entonces no era beneficiario del bono proteger porque tenía de subsistencia, y concentrarnos en las personas que menos disponible tienen? Randall, 3 consideraciones ahí. Uno es que no podíamos ir en contra de la ley. Efectivamente, la ley delimita claramente que el requisito de entrada es una afectación laboral, y ahí no excluye a quienes tengan ese ingreso. Obviamente hacemos una priorización, pero veámoslo así: de los 533,000 bonos ya pagados, el 80% tienen como consecuencia de la afectación laboral en este momento ingresos reportados de 50,000 colones o menos. El 80% de esos 533,000. Veamos el caso que usted plantea. Estamos hablando de una persona que le quedaron 500,000 pesos. Uno podría decir, mira, mucha plata, pero puede ser que sea un jefe de hogar o una jefa de hogar a la cual responde por 4 miembros. Y estamos hablando que le quedan entonces 120,000 pesos per cápita por cada miembro del hogar, y que efectivamente tenía necesidades desde antes probablemente muchísimo mayores a esto. Entonces, en realidad aquí, en un proceso de diseño ideal de un programa social, uno tiene que ir hacia la focalización, pero en una situación de emergencia como la que teníamos que crear un programa donde tuviéramos las verificaciones necesarias, pero que fuera lo suficientemente flexible para garantizar la protección y al mismo tiempo garantizar la liquidez que necesitaba el país para que siguiera funcionando. Claro, ministro, pero se lo voy a preguntar, y a la ministra muy respetuosamente. Ministro, ¿usted conoce a alguien que tenga el bono que no lo necesite? No le voy a preguntar quién. Voy, doña Yanina. Ministro, no le voy a preguntar quién, pero ¿usted conoce a alguien que tenga el bono proteger y que no lo necesite? Yo tengo nos canalizaron una denuncia, por ejemplo. Pero no es ilegal, el choque al que quiero llegar es ese. Yo conozco a alguien que esta semana me dijo, uy, mira, tengo para la gasolina de la semana. Y lo conté, perdón, doña Yanina, y lo conté y me dijeron, ¿y por qué no denuncias? Y yo, ¿y qué voy a denunciar? Si cumplen los requisitos legales para ser beneficiaria del bono proteger. Ya la dejo, le prometo que la dejo hablar. Pero contésteme primero si usted conoce a alguien que tenga el bono proteger y que no lo necesite. Yo puntualmente no. ¿Don Juan Luis? No, Randall, yo le mentiría. Bueno, no conozco a alguien
esa situación, pero sí sé que se han puesto denuncias en la plataforma y esas se están investigando. Pero no van a terminar en nada. Porque son, no, claro porque que sí va a terminar en algo. ¿Por qué? Porque, que sí. Doña Yanina, a lo que me refiero no es una ilegalidad. Bueno, vamos a separar el tema. Efectivamente, tenemos varios aspectos aquí que considerar. Lo primero es lo que nos posibilita, por ejemplo, la ley de reducción de jornadas. La ley de reducción de jornadas nos permite girar recursos a las personas que se les aplicó una reducción de jornada. Y en esa ley no se establece qué rangos salariales sí y qué rangos salariales no. Lo único que dice es que podemos hacerlo. Y contempla también a quienes tienen suspensión de contratos. En el decreto ejecutivo se plantean cuáles son las reglas puntuales de la colocación de los recursos. Por supuesto que uno esperaría, porque esto ya es en el escenario de lo esperable, uno esperaría que una persona que sigue ganando 2 millones de colones no pida el bono de 65,000 colones, porque además estamos en un momento de solidaridad. Pero si la persona igual lo hizo, recordemos que nosotros pusimos un umbral en la priorización sobre el tema de los rangos de ingresos. Entonces, la prioridad sí ha sido llegar a las personas que tienen ingresos más bajos. Como lo decía Juan Luis, si mal no recuerdo, es casi el 80% de la población que tiene ingresos de 50,000 colones o menos. Es decir, de lo que hemos colocado, el 80% de gente que tiene 50,000 colones o menos de ingresos. ¿Qué es lo que sí ha pasado? Nosotros empezamos en el ejercicio de priorización a establecer, voy a usar otra vez la referencia, una puertita muy pequeña. Las personas a las que se les colocó los dineros en primera instancia eran personas que tenían una sumatoria de vulnerabilidades que hacían que se convirtieran en prioritarias. Entonces, cuando se daba la sumatoria de esos factores, entonces, ¿verdad?, podíamos darle paso a esa persona, se abría la puerta para esas personas. Después llegó un momento donde ese grupo de personas ya había pasado y entonces se va abriendo un poquito más la puerta para que vayan ingresando personas que tienen otro nivel de ingresos después del COVID. Eso también nos ha permitido que entonces personas con reducción de jornadas puedan ingresar. Pero pongámosle que ese ejercicio lo hubiéramos hecho al día 22. Al día 23 volvieron a entrar otras personas que tienen condición de vulnerabilidad y entonces como aquí entra gente todos los días, entonces se nos abren nuevos grupos con mayores factores de vulnerabilidad. Entonces volvimos a cerrar un poquito la puerta para darle la prioridad otra vez a las personas que tienen menores ingresos. Entonces, esa es parte de la dinámica que se va aplicando de la priorización y eso es fundamental para poder llegarle a la gente. Sí te voy a decir cosas, vuelvo al punto del ejemplo que te daba. Tenemos 3,000 personas que eran de alta prioridad que no les hemos podido pagar porque su cuenta está mal. Entonces, perfectamente tenemos gente que conoces que no le ha llegado el dinero, que tenía muy alta prioridad y que no sabe, porque aunque lo hemos dicho muchas veces, no sabe que tiene que ir a buscarse en la lista del Ministerio de Trabajo para ver si su número de cédula está ahí y si tiene que ir a actualizar su IBAN. Si esa persona se encuentra en esa lista, y prácticamente que en muy pocos días se le va a poder liberar, se le tiene que volver a hacer el depósito. Pero también quiero decirlo, hay personas que podrían estarnos aportando información incorrecta y que entonces eso también haga que tengamos un problema, ya sea para notificarles que tenemos un problema con su información o para notificarles que se le pagó. Si la persona, voy a poner un ejemplo, una persona que haya puesto su número de cédula, pero puso una cuenta IBAN que no le corresponde, ese caso se va a quedar pegado. Claro. ¿Verdad? Que por ejemplo haya dicho, voy a poner el de mi esposa para que le depositen a ella mejor. Bueno, ahí ese es un caso en el que nos va a impedir el sistema avanzar. Entonces no es un tema estrictamente de priorización, pero otra historia es lo que pasa con la gente que de repente de forma indebida, no ilegal, pero sí de forma indebida, está pidiendo los recursos de proteger sabiendo la afectación que tenemos en el país y lo pide solamente por beneficiarse y lo pide para otros propósitos. Porque también es cierto que nosotros no podemos obligar a la gente a decirle que el bono proteger es solamente, usted solo puede comprar alimentos con eso.
el bono proteger es para la gente que hoy tiene afectación laboral y que necesita atender sus necesidades fundamentales. Claro. Pero claramente, por eso también trasladamos responsabilidad a las personas diciendo, usted bajo fe de juramento nos está indicando que tiene afectación laboral, que realmente requiere los recursos, y entonces el Estado hace un esfuerzo extraordinario por atender esa demanda, esa necesidad de las personas. Y también me gustaría concluir con lo segundo. No es cierto, Randall, que los casos que por ejemplo, si se identifican que hay casos que no corresponde su acreditación, no vaya a haber implicaciones. Eso no es correcto, porque es parte de lo que nosotros nos hemos comprometido. Entonces lo digo de esta manera. Por ejemplo, el órgano de investigación que instalamos para investigar aquellos casos que habíamos advertido que tenían alguna inconsistencia, ya, por ejemplo, está resolviendo prácticamente de los 2.300 que habíamos identificado con alertas, ya hay prácticamente 900 que están atendidos. Ya hay gente que fue notificada de que la gran mayoría, en realidad sí estaban bien pagados, y la otra, que efectivamente no les correspondía, también se les notifica para que devuelvan la plata, y la plata está empezando a ingresar. Claro. Ahora bien, podríamos encontrar casos de gente que diga, bueno, yo no puedo pagarlo de una vez, o sea, por ponerte un caso, si una persona tenía ¿qué te puedo poner un caso? Que hubiera pedido el bono y tenía otro beneficio del Estado, por ejemplo, una pensión del régimen no contributivo. Esa persona lo que le recibe del régimen son 80,000 colones y le estábamos dando los 125,000. Esa persona claramente no se va a hacer millonario, pero lo cierto es que el reglamento dice, el decreto dice que no puede aplicar. Entonces, va a tener que devolver el dinero. Y si nos pide un arreglo de pago, podemos acordar ese arreglo. Pero también es cierto que las personas que se rehúsen a hacer el pago, activaremos los mecanismos que de ley nos corresponden. Claro, yo entiendo eso, pero no quiero combinar las dos cosas, porque yo le reconozco que ustedes detectaron a la gente que no cumple los requisitos, que engañó al Estado, que se les depositó y que ustedes van a cobrar. En ese no hay ningún problema. Pero les voy a decir una conversación cierta que tuve yo la semana pasada con una persona indolente. Uh-huh. Hoy me depositaron proteger, 62,500. Oh, qué dicha. ¿Cuánto se te afectó el salario? 25%. Bueno, qué dicha que te lo depositaron. ¿Cuánto ganas vos? No, yo normalmente gano 950,000 colones. Ok. Su salario quedó en 712,500. Y entonces yo dije, ¿aún así te dieron proteger? Y me dije, sí, ¿por qué no? Porque además es una persona soltera, vive solo, y yo le dije, pero no te da para vivir. Sí, claro que me da para vivir, pero bueno, de ahí tengo los 62,500 de este mes. Y entonces yo le dije, pero no te da, iba a usar otra palabra, pero no puedo, no te da dolor de alma decir que esa plata que estás utilizando vos la podría necesitar otra persona que en lugar de tener 712,000 pesos al mes, tenga 0. Y entonces me dio dos respuestas. Una, no es culpa mía como prioricen, ¿ok? Y segundo, se les va a depositar en algún momento. Bueno, ya llegamos al escenario donde no se les va, digamos, donde no hay plata ya para depositarle a esas personas. Es decir, ese de 712,000 le quitó el campo a uno que está en 0. Entiendo que la ministra me dice, Randall, pero también es responsabilidad de la gente. Sí, estoy de acuerdo. Pero podríamos haber hecho algo, tal vez no en la ley, para hacerlo tan específico, porque entiendo la flexibilidad de la que habla don Juan Luis, pero tal vez por reglamento hubiéramos hecho algo para priorizar, porque si ustedes me dicen, y es un dato muy relevante que me alegra mucho, que el 80% de los receptores del bono proteger tengan un ingreso menor a 50,000 colones, genial. Pero yo les puedo preguntar, ¿cuántos beneficiarios de proteger tienen un ingreso superior a 500,000 hoy, o a 1,000,000, o incluso más de 1,5 millones? Ya te lo podemos decir. Así es, pero Randall, yo mientras quisiera destacar que ese caso que mencionás es los menos, y hay que tenerlo claro. Te puedo dar el ejemplo que frente a una situación como esta, hay 7,000 personas que de forma autónoma dijeron, el bono proteger ya no lo necesito porque mi situación laboral cambió, porque tenía una reducción de jornada, tenía un contrato suspendido, y mi empresa me llamó para que me reincorporara a mis labores que tenía de previo al impacto de la emergencia. Aquí efectivamente, en medio de una situación como esta,
había que recurrir a dos mecanismos. Uno, efectivamente, el que la ley nos permitía y de la viabilidad técnica de hacer los cruces de información que se nos permitía con las otras instituciones, pero el otro, el llamado efectivamente a hacer un ejercicio ético ciudadano en el momento de hacer una solicitud como estas. Y si bien, como lo estás mencionando, este es un caso que legalmente calza, no es el caso, me parece a mí, no es el comportamiento de una persona que como ciudadana tenía que actuar en medio de una emergencia con la responsabilidad cívica que se le demanda a un costarricense. Sí, yo creo lo mismo, pero bueno, ministra, si quiere, le doy más tiempo para ir a la pausa comercial. Sí, estoy buscando el dato. Gracias. Ok, vamos a la pausa comercial, regresamos con más de matices, ustedes pueden ir haciendo la consulta. Perdón, me acaba de surgir otra cosa que había anotado aquí, discúlpenme. La ministra hace un instante me dijo, Randall, cuando usted llena el formulario, usted declara bajo juramento que se ha visto afectado económicamente por el COVID, ¿ok? Y que necesita esa plata para subsistir. Pero yo acabo de llenar una solicitud imaginaria, solo no le di enviar. Claro que está la declaración jurada donde yo juro que el COVID me afectó económicamente, pero en ningún lado encuentro nada que me diga usted necesita esa plata para subsistir. Simplemente lo que yo juro es que me había afectado económicamente por el COVID. ¿Es correcto? Sí, claro. Es correcto. El objetivo del programa sí indica que es para atender las necesidades que de esta persona y de su grupo familiar a efectos de que pueda contener el impacto de la emergencia. Ok. Randall, vos me decís si al regreso ya tengo el dato a mano. Y está ya colocado en el sitio del Ministerio de Trabajo con todo el nivel de detalle del segundo mes de colocación de proteger. Después del corte, así generamos más misterio por esos datos y por la canción que van a escoger cuando terminemos. Son las 3:16, vamos a la pausa y volvemos. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 22 minutos. Gracias por estar con nosotros. Nos quedan solo 4 minutos de programa. La ministra me dijo, aquí tengo el dato que yo le pedí antes de la pausa. Así es que, ministra, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Tenemos 57.8% de personas que registran 0 ingresos. Y personas que reportan de entre 0 ingresos y 50,000 colones, tenemos básicamente un 17.7%. Personas que tienen entre 50,000 y 100,000 colones es un 8.6%. Personas entre 100,000 colones y 200,000, un 9.4%. Entre 200,000 y 300,000 son 3.6%. Y entre 300,000 y 400,000, 1.7%. De ahí en adelante, las distribuciones son de 0,1% para los rangos superiores de ingresos. Eso es básicamente el tipo de desagregación que tenemos, que podríamos compartírselos. Está en el sitio web del ministerio y creo que es muy útil para comprender cuál ha sido la prioridad que hemos tenido y efectivamente cuál es la necesidad de las personas. Es indudable, ministra, pero hay un porcentaje de más de 1 millón. Tenemos... me sale aquí no se puede ver en el gráfico, voy a revisar el número exacto porque si hay referencia es realmente... Sale como más de 400,000, creo. Sí, exactamente. Okay. Ya ahí sí no logro determinar porque lo que siguen son líneas muy, muy angostitas. Okay. Ni podemos saber cuál es la persona que tiene el ingreso más alto que recibe proteger. Eso podría... En el sistema eventualmente podría, por supuesto, hacerse la consulta. ¿Me ayudan? No, me ayudan para conseguirlo. No, pero aquí tenemos un problema porque estamos hablando de datos sensibles. Sin cédula, sin número, X. ¿Querés el monto? Saber cuál es el monto. Sí, ¿cuánto es la persona? Que no importa cómo se llame, okay. para no violar su privacidad. Claro. El monto mayor de una persona que recibe proteger, eso es lo que eso es lo que me tienta hasta ahora. Ok, ministra,
aprovecho que la tengo aquí para brincar un segundo del bono del tema proteger. La suspensión de contratos, o la reducción de jornadas, perdón, sí, la suspensión de contratos. Le entendí ahora que había llegado, digamos, a una llanura donde se estabilizó ciertamente, digamos, la picada que venía, o el aumento en el que venían esas decisiones. No obstante, se hace muy plausible que la mayoría de patronos pidan 3 meses más, como lo permite la ley, o incluso hasta 9, como lo permite la ley. ¿Cómo le está viendo usted, que es la que tiene los primeros datos, ministra? Claro, bueno, nosotros precisamente reconociendo lo que la ley nos facultó, donde tomó la previsión de 3 meses y potencialmente hasta 2 periodos iguales, pues estamos generando un lineamiento que recién firmé yo esta semana, precisamente para establecer el mecanismo por el cual las empresas tendrían que hacer la solicitud de la extensión del plazo, tanto para suspensión de contratos como para reducción de jornadas. En este caso, las empresas tendrían igual que mantener su afectación en los términos previstos, tanto en materia de suspensión como en la ley de reducción de jornadas, para poder ser, digamos, sujeto de la autorización para aplicar estas medidas con un plazo adicional. No se está contemplando que el plazo, digamos, sea por los 9 meses, sino que en realidad se contempla por 3 potenciales meses adicionales siempre y cuando lo necesiten. Y esto es muy importante ser enfáticos en que no es una medida que se puede seguir aplicando solo porque sí. Las empresas tienen que volver a hacer la gestión en el Ministerio de Trabajo y efectivamente tiene que persistir la situación, porque de lo contrario ya ahí sí estaríamos frente a una afectación de los derechos laborales de las personas, porque la ley, si bien contempla la extensión, parte de la premisa de que el hecho provocador o el suceso provocador sigue generando afectación en los ingresos de la empresa. Ministra, ahora bien, yo entiendo que cuando se anunció la posibilidad legal de reducir las jornadas o de suspender el contrato, hubo una avalancha de solicitudes al Ministerio de Trabajo, que era muy difícil manejar, o sea, era muy difícil decirle a la empresa, suave, no lo haga hasta que nosotros le revisemos su caso, sino que operaba al revés, usted lo hacía, presentaba la solicitud y ahí iba saliendo la presa. Okay. Si ya pasados 3 meses de esa decisión, no se autoriza, o sea, es decir, el Ministerio de Trabajo rechaza esa solicitud previa hecha por una empresa, ¿qué pasa con sus trabajadores a los que se les suspendió el contrato o se les recortó la jornada? Uh-huh. Vamos a ver si entendí bien. Si se les rechaza, efectivamente la empresa tiene que reconocer hacia atrás lo que no pagó, porque aquí estaríamos frente a una situación donde no cumplía con las condiciones que establecía, ya fuese la ley o el Código de Trabajo, y efectivamente ahí tendría que haber un reconocimiento. No obstante, el hecho de que no se le haya aprobado en los 3 meses es diferente a decir que está rechazada. Esta ha sido una consulta que nos ha llegado mucho durante esta semana, donde hay personas que han interpretado que el hecho de que la institución todavía no haya resuelto el acto final significa que está rechazada, y eso no es correcto. Claro, no, por eso le decía que ya lo hayan resuelto, no que esté pendiente. Así es. Pero bueno, son las 3:28, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Yo creo, a cómo vamos, que necesitaré que otra vez me acompañen porque han quedado muchas dudas, no necesariamente mías, pero hay un montón de mensajes de gente que quería saber algunos detalles, y la ministra delegó en don Juan Luis la escogencia de la canción. Muchas gracias, Randall. Antes de darte nada más el nombre de la canción, muy brevemente, puede ser que hayamos tenido un desencuentro con la situación del presupuesto extraordinario con los diputados y las señoras diputadas, pero en realidad de esto solo salimos juntos en una situación de emergencia. Aquí nos toca poner a la población, que es lo que nos une, en el centro, y tomar decisiones teniendo claro el rostro de la gente que recibe las consecuencias de las decisiones que tomamos. Así que hago un llamado para que nos unamos en las decisiones que próximos días tendremos que tomar. Y la canción sería Eso que tú me das, que fue el regalo que nos dejó Pau Donés de Jarabe de Palo antes de su partida esta semana. Ok. Don Juan Luis, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, don Randall. Ministra, muchas gracias. Con todo gusto, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de ampliar sobre la situación que tenemos con el bono Proteger, y además, pues agradecidos de poder rendir cuentas a través de este medio también. Que esté muy bien. Pau Donés, gracias.
Gracias, despide Matices hoy, el lunes a las 2 de la tarde. Regresaremos con ustedes. Hasta luego, Jarabe de Palo.